santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz, y renueva la paz, y renueva la paz de la tierra. Y renueva la paz, y renueva la paz, y renueva la paz de la tierra. Respira el aliento y expira
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El día de hoy celebramos la fiesta del Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo prometido por Cristo antes de irse. Algunos autores han dicho que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque muy pocos tienen una relación con el Espíritu Santo como tenerla al Padre o tenerla a Cristo, porque a veces no sabemos muy bien cuál es el rol del Espíritu Santo. Yo pienso que generalmente nosotros vemos al Padre como la cabeza de la Trinidad, el que cuida providentemente todo, el que trae toda la existencia, el que hace las leyes, el creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. También no tenemos mucho problema en entender el rol de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que tomó nuestra naturaleza humana y trajo la salvación en su sacrificio en la cruz y en su resurrección después de ser testigos de la tumba vacía. Él ha regresado al Padre para interceder por nosotros y está sentado a su derecha.
Y hasta ahorita creo que todo va bien. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo, algunos tenemos un poquito de problema para entender el rol del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso que el Espíritu Santo está presente no solamente desde la creación del mundo y en la vida de Jesucristo, sino también a lo largo de los 20 siglos de la iglesia. El Espíritu Santo parece ser algo como no muy definible. Aunque nuestra fe lo expresa muy bien cuando nosotros decimos el credo. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, y que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Cuando decimos eso, nosotros vemos entonces que, aunque el Padre lo tenemos como el creador de toda vida, estamos viendo ahora que la vida viene también del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y también sabemos que dice la Escritura, y sobre todo los himnos de San Pablo, donde dice que todo fue hecho por Cristo y para Cristo. Entonces todo está creado por Cristo. Cristo también tiene un papel importante en la creación y en ser el dador de vida. Porque lo que afirmamos del Padre y del Hijo también lo afirmamos del Espíritu Santo, sin ninguna distinción, porque son el mismo Dios. Nosotros también tenemos que el Espíritu Santo tiene un juego especial cuando Cristo fue concebido en el vientre de María, porque le dice muy claro el ángel a la Virgen: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el que nacerá de ti será llamado santo. Y cuando María visita a Santa Isabel, dice que el vientre le saltó de gozo y dice: bendita tú que has creído, porque se cumplirá lo que te ha dicho el Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Tan pronto me saludaste, brincó de alegría mi hijo en mi seno, por la presencia del Espíritu Santo. Nosotros vemos el Espíritu Santo en muchas ocasiones, pero muy especialmente el día que Cristo fue bautizado. Cuando sale Cristo del río Jordán, dice que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Cristo para ungirlo. Y su Padre dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Jesucristo aparece en muchos otros momentos, acompañado con la presencia del Espíritu Santo, sobre todo cuando está en el desierto, el Espíritu Santo dándole fortaleza para que en su cuerpo humano pueda cumplir con el ayuno de los 40 días. Pero si nosotros vamos principalmente al momento de la última cena, cuando Cristo les dice: un poquito más y ya no me verán, un poquito más y me volverán a ver, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podré enviarles desde el seno de mi Padre el Espíritu Santo, que será el que los consuele en momentos difíciles, que será su defensor para hablar en mi nombre y que será el que les inspire y guíe y les acabe de enseñar todo lo que yo les he dicho. Eso dijo Cristo. Pero no nomás eso, sino que después de la resurrección, vemos en el Evangelio hoy que ahí están los apóstoles encerrados por miedo a los judíos. Si esto le pasó al maestro que lo crucificaron, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Cristo, estando las puertas cerradas, entra y les dice: la paz esté con ustedes. No se las dijo una vez, se las dijo 2 veces. Les dijo que no tuvieran miedo. Y entonces otra vez sopló sobre ellos. Qué interesante, ¿verdad? Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así como cuando nosotros lo recibimos en el bautismo. ¿Por qué les digo eso? Porque después ellos lo van a recibir el día de Pentecostés, como nosotros lo recibimos el día de la confirmación, con más plenitud. Y dice: reciban el Espíritu Santo. Y entonces dice las palabras, aunque se les olvide, es el capítulo 20 de San Juan: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. En ese momento Jesús no solamente les da la reconciliación y el don del Espíritu Santo, sino que por el Espíritu Santo les da el poder de perdonar los pecados. No porque los apóstoles tengan el poder en sí mismos y por su santidad, porque ellos fueron elegidos y a través de ellos Cristo quiere ser el canal para el perdón de los pecados. Los ministros de la iglesia solamente somos canales. Cristo nos usa.
Nuestra vida personal y de pecado, pues eso es nosotros, ¿verdad? Con el Señor, que también estamos llamados a la santidad, en primer lugar, para dar el ejemplo. Y de esa manera nosotros vemos cómo la fiesta de Pentecostés, que celebraban los judíos y que era la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, para nosotros los cristianos se convierte también en la fiesta de cosechar almas salvadas para el Señor. Estaban los apóstoles allí, encerrados. Y dice que cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos como formas de lengua de fuego, se llenaron del Espíritu Santo y aventaron las puertas, las abrieron y no les volvió a dar miedo estar encerrados. Y predicaron el nombre de Cristo. Predicaron el perdón de los pecados. Predicaron la venida del reino de los cielos y el querigma, Cristo muerto y resucitado para la salud del mundo. Cuando pasa esto, dice que todos los que estaban allí, siendo de distintas nacionalidades, cada uno lo entendía en su propia lengua. Qué curioso que cuando en la Torre de Babel todos habían propuesto hacer una torre para no pedirle nada a Dios y salvarse de cualquier otro diluvio, y fueron confundidos ellos mismos con el espíritu del mal en diferentes lenguas, ahora el Espíritu de Dios los vuelve a unificar en una sola fe, en un solo bautismo y en un mismo Dios. Por eso ya no hay distinción entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres. Ahora todos somos unos en el Señor, porque todos hemos recibido al mismo Espíritu. Y todos entendemos, en cualquier lugar del mundo que estemos, que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Importante notar, la primera cosa es que los apóstoles están encerrados. Parece que nosotros estamos encerrados, pero no estamos encerrados. Estaban encerrados por miedo de los judíos y parecía que las puertas eran un obstáculo para que Jesús entrara. Y ya vimos que no fueron ningún obstáculo porque Jesús entró. ¿Qué nos toca a nosotros los cristianos? Abrir las puertas para que no sea ninguna barrera para que Cristo entre. Cristo puede entrar si Él quiere, aunque esté cerrado, pero un auténtico cristiano abre las puertas al Señor, abre las puertas a Jesús. Otra cosa que es importante notar aquí es que el Espíritu Santo está presente en todos los sacramentos. Anoche tuvimos los sacramentos de iniciación. Algunos de nuestros hermanos y hermanas fueron bautizados, confirmados y recibieron por primera vez la Sagrada Comunión. Ahora bien, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en todos los sacramentos, porque yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o cuando yo estoy en el altar y pongo mis manos sobre el pan y el vino, digo, Padre, envía tu Espíritu Santo para que este pan y este vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor, es por el poder del Espíritu Santo que se transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Igual que en todos los demás sacramentos, el Espíritu Santo está presente, pero con cuánta mayor razón el sacramento de la confesión, cuando están confesándose y el sacerdote les dice, Dios Padre de misericordia que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo y nos ha reconciliado por el Espíritu Santo que se nos ha dado para el perdón de los pecados. Ahí está otra vez. El Espíritu Santo que se nos ha dado para el perdón de los pecados te conceda el perdón y la paz. Porque no hay paz o no hay reconciliación, no hay perdón de los pecados y primero no hay paz en el corazón. Por eso Cristo dice, la paz esté con ustedes. Cuando yo estoy con dudas, con odios, con rencores, con un momento difícil, ofuscado, cerrándome a mí mismo a la misericordia de Dios, ahí está el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar al Espíritu Santo. No dejar que venga la paz. La paz es el primer don que nos da el Espíritu Santo para la reconciliación, para el perdón de los pecados y para un buen discernimiento. Y por último, cuando dice Cristo que sopló sobre ellos, recordamos que cuando Dios en el principio creó a Adán y Eva, dice el Génesis, que Dios sopló sobre sus narices y les infundió un espíritu y tuvieron vida. De la misma manera, ahora está Cristo recreando todo en él.
con el Espíritu Santo y vuelve a soplar el Espíritu Santo para recrearnos y darnos nueva vida. La vida que viene, reconciliados con Dios, haciendo el pecado hacia un lado y volviéndonos a donde está el Señor. Esta es la fiesta del Pentecostés que quiere descender sobre nosotros. Hoy no recordamos que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles hace 2000 años. Hoy celebramos que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y se queda con nosotros. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, aquí ante la presencia de Dios tengamos nuestras preocupaciones, con todas las intenciones que el Espíritu Santo nos inspira para orar, y pidamos al Señor con la confianza de que Él nos escuche. Por los que recibieron la palabra de Dios y son responsables de ella, por los presbíteros, predicadores, pastores y padres de familia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los bomberos, los trabajadores de correos, recolectores de basura, por todos los que trabajan para que el mundo siga funcionando, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los periodistas y reporteros, por todos los que divulgan información verdadera, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los fieles de todas las naciones, por los que comparten la buena nueva en varios idiomas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los recién bautizados y confirmados, por los miembros de esta asamblea, por su alimento espiritual, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh Padre de amor y misericordia, escucha cuando te hemos pedido por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Eres
para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su salvación. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu, Levantemos el corazón. tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. En este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Patricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos
misericordia en todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por siempre y siempre, por siempre. Aleluya. Por siempre y siempre. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Con su espíritu. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo de Cristo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido, iluminado el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar siempre de los divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la intercesión de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un minuto, por favor. La segunda colecta el día de hoy es por las intenciones de las misas del Día del Padre, esa que se acerca en junio. Y también quiero decirles que la misa el jueves, la misa de las 7 de la noche, está cancelada porque los padres tenemos que irnos a la misa crismal. Vamos a tener la misa crismal el jueves. Entonces, aquí no hay misa de las 7 de la noche por este jueves. Discúlpenos que apenas habíamos empezado esa misa y que es muy bonita porque yo la disfruté el jueves pasado, pero no hay este jueves. Pueden orar en sus hogares el Santo Rosario. También ya les hemos avisado, pero vamos a volver a avisar. Las confirmaciones son el viernes 12 de junio a las 7 de la noche. Y las primeras comuniones el día 27 y 28 de junio en todas las misas que hay aquí en la iglesia. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Digámonos en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Hey,